Bueno, entonces les dije que más o menos íbamos a repasar el tema del ejemplo que habíamos visto al final de la clase pasada, media de las corridas, digamos, ya estábamos excedido de tiempo, como para arrancar. Después voy a hacer algunos comentarios respecto a lo que es la aplicación y lo que hemos decidido ahí desde que le he pedido al profesor Segura que arranque un poco antes, es decir, vamos a hacer un corte a las menos cuarto y a las 3 ya arrancan con él, pues mi idea es que puedan usar más tiempo con el tema del práctico de diseño y con el uso de ANSYS, que es lo más jugoso dentro de este capítulo, es la aplicación en sí del software, porque este ejemplo, por ejemplo, que se puede hacer a mano, es muy lindo desde el punto de vista académico, pero tiene bajo significado desde el punto de vista de aplicación del método. O sea, es un método que es bastante restrictivo porque para hacer algún modelo medianamente interesante necesita una buena cantidad de elementos, entonces ya no tiene mucho sentido hacerlo a mano, sino que es conveniente hacerlo con algún software, ¿no? Y como no nos enfocamos en la parte de programación, en la materia, sí en la parte de uso, digamos, me parece mucho más interesante eso. Entonces, bueno, lo que le había comentado en la clase anterior es un problema que simplemente de aplicación del método y en particular de las ecuaciones que desarrollamos, porque podría tener una geometría de elementos distinta o podría modelar ese problema de placa con otro tipo de elementos, aunque no es conveniente muchas veces por el costo que ello implica, digamos. Entonces, si es un problema del tipo de tensión plana, de formación plana, axisimetría o casos así muy particulares, es conveniente trabajarlos de esa forma. En este caso es una placa que tiene cargas, está trabajando de forma membranal, fíjense que no tiene ninguna carga asociada a lo que es la dirección transversal del plano, por lo tanto ahí no va a haber flexión, todo lo que aparece es un estado de tensión plano, o sea, está contenido en el plano, entonces es básicamente aplicar lo que ya hemos visto. Y para aplicarlo hacemos lo mismo que hacemos en cálculo estructural 1, separar la estructura en los elementos, fíjense que hay dos nudos que son de alguna manera concurrentes, es decir, hay los elementos, tanto el 1 y el 2, concurren en sí a dos nudos, que son el 2 y el 3. Y por lo tanto, digamos, de esperarse que esos nudos exhiban valores de rigidez más alta que el 1 y el 4, simplemente porque ahí aporta los dos elementos. Más o menos lo que pasaba en cálculo estructural 1, donde había nudos donde concurrían más de 2 vigas, digamos, o inclusive 2, sí, comparativamente con los nudos que solamente concurría una barra nada más, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es separar, decir, bueno, voy a trabajar con dos elementos, y ahí es donde viene lo que hemos visto previamente. Habíamos visto que en sí llegábamos a una matriz receta que era similar a lo que hacíamos en cálculo estructural. Encontrábamos una matriz que era receta, la cual podíamos, en función de la geometría del material, establecer cuáles eran los parámetros que estaban dentro de la matriz, es decir, los coeficientes de la matriz. Y acá pasa lo mismo. En función de la geometría uno puede establecer las dimensiones de los lados del elemento, y justamente esas dimensiones de los lados de los elementos eran los que participaban en las funciones de aproximación que estaban basadas en coordenadas triangulares. Y cuando hacíamos las derivadas de esas funciones, justamente recuperábamos los coeficientes de eso que multiplicaban a x, y ahí, que son las coordenadas que definían en el plano del elemento, y por lo tanto, digamos, calculando esos coeficientes, yo tengo lo necesario para establecer básicamente cómo es la matriz D, y si uno toma en cuenta la forma que tiene la matriz constitutiva del material D, uno puede, haciendo las cuentas, encontrar que hay una recurrencia de ecuaciones, es decir, cada uno de los elementos de la matriz, que se pueden ver como subelementos de 2×2, ya lo vamos a mirar ahora en un ratito, esta fórmula es recurrente, es decir, si yo voy cambiando cada uno de estos coeficientes para el elemento y el número que corresponde, donde alfa, fíjense que entran alfa y beta, son parámetros que dependen del material y en parte también de la geometría, porque aparece el área y aparece el espesor. Si uno reemplaza dentro de estas ecuaciones de forma recurrente, puede evaluar todos los coeficientes de la matriz de rigidez de cada elemento. Entonces, acá yo tengo en total 4 nudos, es decir que si yo lo veo desde el punto de vista de nudo, tendría una matriz de 4×4, pero recuerden que en cada nudo tengo dos direcciones, X e Y,
por lo tanto tengo 2 grados de libertad, es decir, cada una de estas matrices que aparecen acá son matrices de 2 por 2, es decir, en cada nudo hay 2 ecuaciones de equilibrio, básicamente. Esto nos lleva a plantear que el tamaño de la matriz de rigidez global va a ser 4 veces 2, o sea que es 8 por 8, y acá trabajamos de la misma forma que hacíamos en las matrices previas para hacer el ensamble. Nos fijamos dónde aportan cada uno de los elementos. El elemento 1 aporta en el 1, en el 2 y en el 3, mientras que el elemento 2 aporta en el 2, en el 4 y en el 3, teniendo en cuenta que localmente yo recorro antihorario los elementos por una cuestión de la forma en que tengo designadas los índices de cada nudo, y entonces, digamos, lo que aparece como índice 2 localmente de este elemento 2 tiene que ir a parar a la posición 4. ¿Tá? O sea, tengo que tener en cuenta eso, digamos, algo que también, no sé si ustedes recuerdan, en cálculo estructural alguna vez les toco, digamos, cuando uno no tiene cuidado con las numeraciones, es como que la matriz de rigidez del elemento se estalla y va a parar a veces a lugares que uno no esperaría, es decir, a veces se ensambla directamente en una zona y otras veces como que se explota, ¿sí? Y aparecen, las aportan en diferentes lugares de la matriz global, digamos. Acá pasa lo mismo y hay que tener cuidado con eso. Entonces, lo interesante es ver que está todo fijado salvo el nudo 1, entonces el único que vale la pena, digamos, a tener en cuenta, si uno quisiera hacer las cuentas para calcular los desplazamientos, sería únicamente tener en cuenta las 2 primeras ecuaciones, tanto filas como columnas, esa matriz 2 por 2. El resto, digamos, queda anulado porque hay condiciones de apoyo. En el caso del vector de cargas, ahí habíamos hablado, simplemente cuando uno tiene distribuidas, lo que considera en este tipo de elementos que tiene una aproximación lineal, también piensa que tiene aproximación lineal del borde, por lo tanto va a parar mitad de la carga Q2 al nudo 3, mitad de la carga Q2 al nudo 1, y lo mismo pasa con Q1, mitad viene a parar al nudo 1 y mitad viene a parar al nudo 2. Entonces, si uno se fija, la única acción que está, o las únicas acciones que se están viendo en el nudo 1 van en la dirección vertical, en la dirección de I, y son todas negativas, entonces uno impone, digamos, esa fuerza que es calculada desde acá. En X no tenemos nada, por lo tanto es 0. Entonces, si uno toma la matriz de rigidez, en la cual eliminó todas las filas y columnas en función de los apoyos que son desplazamientos nulos, entonces lo que le queda como matriz es una matriz de 2 por 2. Este vector de incógnita van a ser solamente 2, los desplazamientos vertical y horizontal de ese punto, y el vector de fuerza justamente viene de lo que acabo de explicar, y entre esos elementos yo puedo evaluar cómo son los desplazamientos de ese punto. Lo interesante es que nosotros propusimos una aproximación para el desplazamiento, y esa aproximación del desplazamiento, si la derivábamos, nos daba una aproximación para las deformaciones. Entonces, a partir de esas aproximaciones que se proponen en coordenadas triangulares, yo puedo establecer una ecuación que me permite evaluar tanto la deformación en la dirección 1, como la deformación en la dirección 2 y la deformación cruzada de corte. Entonces, esto que está acá no es ni más ni menos que recuperar de las ecuaciones de aproximación del desplazamiento derivados con respecto a X e Y, X y el cruzado, que es la derivada de U respecto a X más la derivada de U respecto a Y, cruzado. Entonces, con esos términos, digamos, yo puedo evaluar cómo son las deformaciones en cada uno. Y algo que le había comentado en la clase pasada es que justamente en el elemento 2 no hay deformaciones, porque justamente los 3 elementos que lo definen no se están moviendo, por lo tanto este elemento no está variando de forma y no puede haber en ese caso una deformación. Por lo tanto tampoco va a haber tensiones. Si uno toma la matriz constitutiva para este problema, que es un problema de tensión plana, y multiplica esas deformaciones por la matriz constitutiva, lo que recupera son las tensiones en el elemento. Y podría aplicar un criterio como el de von Mises para encontrar una especie de tensión equivalente justamente para este elemento 1, que es el único que está siendo sometido a carga. Entonces, este procedimiento, digamos, en general, cuando uno es usuario del método de elementos finitos, no lo ve. ¿Ah? Es decir, uno pone una geometría, le asigna un material, asigna las condiciones de borde, es decir, todos los apoyos que correspondan, asigna la carga e internamente el software hace todo el procedimiento de ensamblar la matriz, ensamblar el vector de carga, darle las propiedades de material para calcular esa matriz de rigidez, todo
todo eso lo hace internamente, inclusive las cuentas, y devuelve directamente todo este postproceso, digamos, de ver cómo se desplazan los nudos, cómo son las deformaciones, cómo son las tensiones en el elemento. Todo eso internamente lo hace el software y uno se entera del proceso intermedio, sino que directamente va y ve resultados. Entonces, así como existe el caso de tensión plana, algo que yo le había comentado, el caso de deformación plana, y en el caso de que uno tenga estructuras con algún tipo de axisimetría, es decir, que existe un eje alrededor del cual yo tengo un área con la cual puedo, digamos, haciendo una revolución, generar, digamos, la geometría final. El tema con esto es que, así como la geometría tiene que ser simétrica, también, o sea, o axisimétrica, también deben serlo las cargas. Es decir, yo tengo una carga que no respeta la axisimetría, entonces mi problema no es axisimétrico. Eso es un poco parecido a cuando nosotros definíamos simetría en estructuras, que decíamos, bueno, mi geometría tiene que ser simétrica, pero también mis cargas, porque si no, estoy en un caso en el cual no tengo ni simetría ni antisimetría, sino que es un caso cruzado. En este caso pasa lo mismo. Y algún otro ejemplo más interesante también son estos que se llaman las bandas finitas, en la cual uno va a trabajar sobre esa área, pero establece un comportamiento en la tercera dimensión, o sea, si bien parece un problema 2D, establece un comportamiento en la tercera dirección que inclusive muchas veces tiene funciones de aproximación muy distintas a las que usa en este plano. Entonces se usa mucho, digamos, para establecer, por ejemplo, el pandeo en columnas. Entonces uno lo que hace es trabajar sobre la sección de la columna y en la longitud de la columna utiliza aproximaciones del tipo seno o coseno, que son bastante aproximadas a las formas que exhiben comúnmente las deformadas por pandeo, por ejemplo. Entonces, son todos problemas que se resuelven en 2D, pero que en realidad son 3D. O sea, eso lo tienen que tener en cuenta. O sea, yo lo que estoy haciendo es a un problema tridimensional bajarlo a 2D. O sea, en general siempre van a ser problemas 3D. Yo le tengo que incorporar los parámetros de alguna forma. Bueno, algunas características obviamente del MES. ¿Con qué quiero que se lleven hoy antes de entrar al uso? Bueno, en función de lo que les he mostrado de la clase pasada, de lo que estoy charlando hoy, hay algo muy importante que es la aproximación. ¿Tá? O sea, la aproximación elemental es sumamente importante a la hora de obtener resultados. ¿tá? O sea, de los tipos de elementos van a encontrar que existen elementos que son geométricamente líneas, que son los elementos de vigas y barras, que ya los conocen desde antes. Existen triángulos y cuadriláteros, que algo hemos visto en las clases pasadas, digamos. Y existen en 3D cosas que no hemos visto, y que en general van a poder usar seguramente cuando hagan ahora el práctico de diseño, que son tetraedros, prismas triangulares y hexaedros. Pero además hay más de estos elementos, digamos, en cuanto a geometría, si uno se pone a buscar seguramente va a encontrar que hay muchas cosas. Desde el punto de vista de la tipología estructural, y ahora esta parte también es interesante, pero la voy a desarrollar en un ratito, pero uno puede tener vigas, elementos de placa y lámina, elementos para sólidos, 2D y 3D, y elementos de sólidos especiales que se llaman, que son estos axisimétricos y bandas finitas. Pero lo que sí es interesante es este tema de la aproximación. En general vamos a trabajar con este tipo de elementos que se llaman isoparamétricos, es decir, la misma cantidad de nudos que me definen la geometría del elemento, esa misma cantidad tengo de funciones de aproximación. O sea, por cada nudo existe una función de aproximación, que es algo que yo traté de dejarles claro en la clase pasada. Cada uno tiene asociado, cada uno de estos nudos tiene asociado una función de aproximación, que vale 1 en el lugar de ese nudo y vale 0 en los nudos restantes. Esa era prácticamente la condición que se les propone. Pero así como tengo eso, yo podría tener algo que se llaman subparamétricos o superparamétricos, cuando yo uso para definir la geometría de una cierta cantidad de nudos, pero lo uso para aproximar una cantidad diferente de funciones, de forma. Entonces, esto para mí es interesante, digamos, sobre todo la aproximación. Vamos a usar mayormente isoparamétricos, van a ver que lo habitual es tener esto, es muy raro estas otras opciones. Si uno me pregunta, digamos, yo diría que casi en el 95% de los software comerciales, los elementos que están programados son del tipo isoparamétrico. Y después viene el tema de la aproximación, si es lineal, es cuadrática o de orden superior. ¿Tá? Hay algunos elementos acá especiales, estos que están acá, que los pongo, pero tienen mucho sentido en algunos problemas que, por ejemplo, no vemos en la materia.
Uno de esos es el tema de los materiales compuestos, es decir, que un elemento sea capaz de reproducir el comportamiento de capa a capa que uno ve en los materiales compuestos. Los software comerciales, la mayoría tiene algún tipo de elemento para este tipo de material. Con lo cual, digamos, esto fundamentalmente altera a esa matriz, a la forma que evalúa esa matriz, y no tanto a la parte cinemática, es decir, a B. ¿Ah? Y existen algunas otras cosas, como estos que están acá, que tienen mucho sentido, sobre todo en problemas dinámicos. ¿Ah? O inclusive también en problemas estáticos donde uno quiere transmitir cargas desde una posición a otra. ¿Tá? Los elementos rígidos muchas veces lo que hacen es poder vincular partes. Los resortes, amortiguadores y masas concentradas tienen mucho sentido en la parte dinámica. ¿Tá? Entonces, no me quiero extender demasiado con eso, es más bien de uso y desarrollo. El tema de la aproximación es muy importante porque de alguna manera me define los resultados. ¿Tá? O sea, no es solamente lo que yo use como elemento, sino qué cantidad de esos elementos uso. Y cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, yo acá les he dejado 3 imágenes que son cómo se harían estos triángulos con una aproximación lineal, cuadrática y cúbica en los desplazamientos. ¿Ah? Y de hecho, como en general, las derivadas de los desplazamientos respecto a alguno de los parámetros en X me devuelven las deformaciones. Entonces quiere decir que si yo elijo un lineal, lo que voy a tener son aproximaciones constantes de las deformaciones. Pero como las deformaciones estaban ligadas a partir de esa matriz D a las deformaciones, entonces significa que si yo puedo aproximar, en este caso constante, a las deformaciones, también voy a estar haciéndolo sobre las tensiones. Eso quiere decir que elemento a elemento yo tengo valores constantes. Y cuando yo uso este tipo de elemento, cuando yo paso de un elemento a otro, si acá tengo una tensión, en el lado tengo otro, no necesariamente hay continuidad, sino que voy a estar viendo un salto. O sea, yo tengo 2 valores constantes dentro de cada elemento, lo que estoy viendo es una especie de tablero, ¿tá? Con colores distintos. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta, porque si yo quiero tener una forma más suavizada, aunque existen métodos para hacerlo, pues yo quiero que mis resultados sean más condicentes con una realidad, digamos, de continuidad, entonces tengo que usar cosas de mayor orden. Por ejemplo, en el caso de usar una aproximación cuadrática, que sería un elemento de 6 nudos, un triángulo de 6 nudos, lo que voy a lograr es tener una aproximación lineal de las deformaciones y de las tensiones. Ahora, cada vez que yo agrego nudos al elemento, porque voy incrementando los grados de libertad y el nivel de aproximación, me voy pasando a una aproximación mucho más alta, lo que estoy haciendo es agregar nudos en cada elemento, por ejemplo, estoy agregando grados de libertad a mi problema. Esos grados de libertad se traducen en una mayor necesidad de memoria de la máquina para almacenar la matriz, pero también mayor tamaño de matriz a la hora de resolverlo implica mayor tiempo, mayor costo computacional. O sea, todo tiene su ventaja y desventaja. Eso lo vamos a encontrar siempre. En el caso de una aproximación cúbica, que este es un cúbico completo, y le he puesto ese nombre simplemente porque en el apunte van a encontrar que este nodo que está acá no aparece, y eso es porque ese nudo es un nudo que no se puede sacar de arriba por un procedimiento que se llama condensación estática, que es muy parecido a la condensación estática que da en un cálculo estructural 1, porque el hecho es que la información en una malla de elementos finitos, cuando uno piensa, digamos, si uno quiere saber cómo va la información de un elemento hacia el otro, el que transmite la información son los nudos. Por lo tanto, todos los nudos que están pegados entre sí son transporte de información en cuanto a desplazamiento, tensiones, deformación entre un elemento y otro. Los nudos intermedios no participan de esa transferencia de información. Por lo tanto, agregan grado de libertad al problema, por lo tanto, pero no son importantes. Entonces existe la forma de condensar el aporte de rigidez de ese nudo a los que están en el contorno. Y eso da lugar entonces a estos elementos de alto orden que le suelen llamar serendípitos. Es un nombre raro, digamos, que a alguien se le ocurre en algún momento durante la historia del desarrollo del elemento finito y se lo pusieron y quedó ahí. Pero básicamente esos tipos de elementos lo que son elementos de alto orden que deberían aparecer nudos dentro del elemento, pero como no me aportan sinceramente, me los saco de arriba por un procedimiento de condensación estática. Y como geometrías van a encontrar muchas cosas. Yo le había comentado recién, no solamente los elementos de línea,
que son los vigas y barras, sino van a aparecer cuadriláteros, que es comúnmente un elemento que en general tiene mucho más desarrollo a veces que los triángulos, aunque los triángulos, desde mi punto de vista, son mucho más versátiles en la geometría. Lo mismo pasa con los tetraedros a nivel 3D, y así como existen los cuadriláteros de 4 nudos que dan una aproximación bilineal, existen los cuadráticos, que son como este, y lo mismo pasa con los elementos hexaedros, que son elementos como este que están acá, que tienen 6 lados, y pueden ser elementos hexaedros trilineales, es decir, que van a aparecer únicamente los nudos de los vértices, ¿tá? O cuadráticos, que es justamente lo que se está viendo en esta imagen, que tiene los nudos en el medio, justamente a mitad de camino a los lados. Ahora, el elemento cuadrático completo, lo que me aparecen son nudos también muchas veces en los medios de las caras, digamos, ¿no? Y lo mismo pasa con los cúbicos, digamos, empiezan a aparecer nudos en el medio y me los tengo que sacar de arriba. El caso del tetraedro, el ejemplo del triángulo, son elementos muy versátiles para la geometría, y existen estos que están acá, que son justamente prismas triangulares, y los prismas triangulares tienen la ventaja de ensamblar zonas geométricas que son difíciles de mallar de otra forma. Si uno quiere hacer una malla estructural y tiene una zona que es como un cierre, digamos, es muy difícil meter un elemento de esto sin distorsionarlo mucho. Cuando se distorsiona se pierde aproximación, y entonces estos elementos, digamos, para esos vértices, digamos, están buenos porque de un lado te queda una cara cuadrada que podés ensamblar contra un elemento hexaedro, mientras que en el otro te queda un triangular que te permite hacer el cierre tranquilamente de la geometría. Entonces, como esto van a ver, digamos, es el uso. Entonces, ¿por qué es tan importante el tema de la aproximación, digamos? Y esto quiero que se lo graben a fuego, digamos, porque es parte del uso que ustedes van a hacer del software. Uno, cuando piensa en aproximar algo, existen dos posibilidades, una aproximación global y otra local, que es lo que voy a tratar de transmitirle con estas dos imágenes. Supongamos que yo tengo una barra de esta longitud. Esto de acá es L, completo. Tengo una sola barra. Y asumo que analíticamente yo puedo calcular el comportamiento del desplazamiento en la barra debido a las acciones a las que está siendo sometida. Si yo le quiero aproximar, tengo muchas formas de aproximarlo, pero la primera opción es con un polinomio, y elijo, como hemos hecho hasta ahora, un polinomio lineal. Si hago eso, lo que yo estoy viendo es que en algunos puntos capturo bien el comportamiento, pero en otros no tengo alguna diferencia. ¿Está bien? Entonces, ok, fantástico. ¿Qué es lo que puedo hacer yo con este problema? Bueno, por lógica, lo que puedo hacer es aumentar el grado de la aproximación. Entonces podría proponer, a lo mejor, una forma cuadrática. No lo sé. Una forma cuadrática. ¿Ah? Ok, esa es una chance. Bien. Entonces, esa forma cuadrática va a hacer que todavía tenga diferencias, en algunos lugares coinciden, en otros no. Pero lo que podría hacer aún mejor es trazar posiblemente una cúbica, ajustada por supuesto, y me va a dar mucho más cerca de lo que debería dar con diferencias más pequeñas. Entonces, aumentando el grado de la aproximación, es decir, el grado de los polinomios, yo puedo mejorar bastante el comportamiento dentro de esto. Pero no siempre es posible ese camino, sobre todo cuando en esta geometría, en la geometría lineal, pero cuando uno tiene un problema de geometría bidimensional de forma rara, o una geometría tridimensional bastante compleja, es muy difícil encontrar funciones que uno pueda ir dándole forma y que además me respeten justamente las condiciones de borde, es decir, los valores de U al comienzo y los valores de U al final. Entonces, es bastante difícil hacerlo cuando uno piensa en aproximaciones globales. Cuando uno piensa en aproximaciones locales, la cosa se vuelve un poquito más sencilla. Tiene su desventaja, el hecho de que yo tengo que trabajar y ensamblar y jugar como estoy haciendo con elementos finitos, pero si yo propongo un par de funciones de forma lineales, como esta que habíamos usado, que son locales, son dentro de este elemento, dentro de este va a haber otra similar, y de este otro lado va a haber otra similar, siempre lo mismo, dos funciones, una asociada a cada nudo. Entonces, si yo uso esa forma y la ajusto de manera, digamos, de que los U representen lo que tienen que valer, lo que voy a encontrar es que a esa forma que yo encontré analíticamente la puedo aproximar localmente y me da este facetado que estoy viendo ahí.
Pero el facetado desde el punto de vista formal, entre esta aproximación lineal que está acá arriba y esta que está acá abajo, digamos, esta es mucho más cercana. Y de hecho, digamos, muestra todavía alguna diferencia en esta zona. Entonces, lo que yo podría hacer para mejorar este problema, tengo dos caminos. Aumento la cantidad de nudos de los elementos, es decir, que en vez de usar acá dos funciones de forma lineal, voy a usar funciones de forma cuadrática, que tienen que valer 1, pasar en 0 en eso, ir a 0 en el tercero. La del medio, el nudo que va a quedar en medio, va a tener una función de forma de este tipo, vale 1 acá, y va a 0 y 0. Y la última es similar a esta que habíamos hecho primero, va a 0 ahí. Entonces, eso vale 1, ahí vale 1 y aquí vale 1. Entonces, cuando yo use esta función de forma, que va a ser una función de forma con un elemento más acá, porque va a tener el nudo justamente en el medio, lo que voy a obtener es una aproximación cuadrática que seguramente se va a pegar mucho más a ese comportamiento y lo va a hacer todavía mucho mejor en todos estos segmentos. Esa es una chance, que es aumentar el grado de la aproximación en cada uno de los elementos del componente. Yo estoy haciendo acá una aproximación local, es decir, lo que estoy buscando es nivel de elemento a elemento mejorar el comportamiento, a diferencia de este que lo tengo que hacer para todo el dominio. O la otra chance, que sería mucho más simple, es incrementar la cantidad de elementos. O sea, no cambio mi polinomio, sino que lo que hago es hacer una mayor cantidad de celdas. Y en cada una de estas celdas ahora, mi problema va a ser aproximado por rectas, que se van a pegar mucho más. Entonces quiere decir que aumentando la cantidad, y por supuesto que voy a estar siempre respetando las condiciones de borde, porque son prácticamente lo que uno impone en el sistema, voy a estar respetando las condiciones de borde y voy a estar mejorando el comportamiento. ¿Hasta cuándo? Todo lo que yo quiera, digamos, porque no tengo limitación más allá de lo que la máquina es capaz de resolver, entonces yo puedo meter la cantidad de elementos que yo quiera. Pero ahora eso sí, lo que tengo que tener en cuenta es que mientras más elementos tengo, un poco más complejo es el costo de solución en cuanto a la cantidad de operaciones que tiene que hacer, y necesito mayor cantidad de memoria para almacenar las matrices, los vectores, etcétera, etcétera. En las computadoras de hoy, eso prácticamente uno puede resolver problemas realmente muy grandes sin mayor inconveniente. Hace unos años eso era bastante más difícil. Ahora, la otra cosa que uno tiene que tener en cuenta es el hecho de que al aumentar el grado de la aproximación, es decir, cuando yo me doy aproximaciones cuadráticas, cúbicas, sí o sí las derivadas son más complejas y por lo general, para integrarlas numéricamente, hacen falta algoritmos con mayor cantidad de puntos de integración, así que tengo mayor cantidad de operaciones. O sea que no es barato el hecho de que yo, o es del todo económico el hecho de aumentar el grado de aproximación de los elementos. O sea, ténganlo en cuenta, es decir, lo mejor siempre es tratar de usar elementos de aproximación lineal, y en todo caso, digamos, si uno ve que uno puede, sin hacer mucho cambio, pasar un cuadrático, y bueno, es válido y se puede usar. ¿Ah? Pero en general, mi indicación es traten de usar siempre elementos con interpolación de bajo orden. Los elementos en general lineales se comportan mejor, digamos. Entonces, bueno, ahora, como para cerrar un poco esto, nosotros vamos siempre a trabajar con una geometría que va a venir de un CAD, o sea que es una representación, de por sí ya es una representación del problema físico, pero no es el problema físico, es una representación del mismo, que puede ser tan aproximado como los CAD actuales lo pueden brindar, realmente se puede hacer mucho, pero yo no voy a trabajar siempre con esto, digamos. Muchas veces lo que necesito es idealizar. ¿Cómo lo idealizo? Bueno, por ejemplo, me quito todo lo que sean los radios de empalme muy pequeños o chaflones muy pequeños que lo que van a hacer es molestar a la hora de hacer la malla, y me quedo con los que realmente son importantes frente al comportamiento. Por ejemplo, si esta placa va a estar tomada o solicitada por una carga transversal, digamos, entonces yo espero encontrar una flexión de este elemento, entonces, bueno, ese radio de empalme tiene sentido. Ahora, todos los que son esos chaflanes o los radios de empalme que aparecen, los suavizados que aparecen en los bordes, que sería la pieza real, no me van a aportar significativamente. Este sí. Entonces, muchas veces uno tiene la necesidad de sacarse cosas de arriba. La otra sería, por ejemplo, el hecho, digamos, de decir, ok, yo no quiero ver esto como 3D, 3D en el sentido completo, sino que lo quiero ver como placas, entonces me quedo con las superficies medias de este problema.
Y a la hora de hacer la malla no voy a usar elementos 3D, sino que voy a usar elementos de placa, triángulos o cuadriláteros como lo que hemos visto ahora. Una vez que yo elegí cómo simplifico la geometría para ver, bueno, viene toda la etapa de imponer cargas, los apoyos, la propiedad del material, elegir el tipo de análisis que voy a hacer, y todo eso no lo hacemos nosotros, pero lo hace el software dentro de la elección de un modelo matemático. Un modelo que representa mi problema. Es decir, si yo agarro y trabajo con la geometría y me quedo con una línea, lo que estoy asumiendo que es un modelo de viga. Si me quedo con la superficie media, acá con cargas que son transversales, estoy asumiendo que es un modelo de placas en flexión. Y si me quedo con la geometría tridimensional, estoy asumiendo que es un problema de mecánica estructural en 3 dimensiones. Entonces, todos esos detalles que uno va paso a paso haciendo las selecciones implican la elección de un modelo matemático. Cuando uno lo programa, es uno el que programa ese modelo, pero cuando el software es comercial, esto ya está incluso antes, cuando uno va seleccionando y va avanzando desde la geometría hasta la imposición de cargas, problema material y tipo de análisis, lo que está haciendo es definir un modelo matemático que va a usar. Una vez que tiene todo eso definido, en general en esa etapa se hace la discretización, es decir, por lo general el mallado se hace en la etapa previa a la solución, y el hecho es que por la malla, comúnmente cada elemento de la malla adopta los valores impuestos para el material, para las cargas, para los apoyos. Es decir, en función de dónde va a parar cada elemento en la geometría, se fija si existe alguna condición de borde, carga, apoyo, si existe un material en ese punto y lo toma como propio y lo va a usar después para hacer las cuentas. Y por último viene la etapa de solución. En la etapa de solución, digamos, la parte interesante es la interpretación de resultados, que para mí es la base de todo, digamos. Es decir, si a mí me preguntan, todo este proceso lo puede hacer una persona que no sabe nada de estructuras, pero a este proceso lo tiene que hacer la gente que sabe de estructuras, en el caso que sea fluido, la gente que sabe de fluido, porque es el que puede definir si el modelo está mintiendo o no. Entonces, siempre vamos a tener más o menos ese paso. Entonces, acá donde uno siempre cae con los criterios geométricos de la idealización. Es decir, en general, todas las geometrías físicas son tridimensionales. No existe el elemento de viga que vemos en un cálculo estructural 1, en mecánica de la estructura, eso no existe. Y la geometría tiene una sección, tiene un determinado dirección en la cual esa sección se desarrolla, generando un volumen tridimensional. Lo interesante es preguntarse si la estructura, digamos, vale la pena modelarla como sólido, como placas o láminas, o como vigas. Cada una tiene sus ventajas y desventajas, es decir, cuando uno trabaja con sólidos y su volumen, permite incorporar todos los detalles de la sección, es decir, yo voy a poder ver radios de empalme y cambios de espesor, y voy a poder ver cómo las tensiones se distribuyen asociados justamente a esos radios de empalme, el cambio de espesor, etc. En el caso que yo modele esta geometría con superficies medias, es decir, que voy a adoptar elementos de placas o láminas en las alas y el alma, lo que estoy perdiéndome es información sobre todos los radios de empalme. Pero voy a poder seguir viendo qué pasa con las secciones. Acá yo voy a poder ver cómo el ala flexiona, voy a poder ver, digamos, cómo en algún lugar tiende a hacerse a lo mejor una panza, digamos, en el alma, como para poner un nombre que entiendan bien qué es lo que estoy tratando de establecer. Pero me voy a perder cómo es el impacto que tienen esos radios de empalme, o esos cambios de espesor que yo estoy viendo ahí, justamente, digamos, en el modelo, pero a lo mejor no es lo que pretendo yo establecer cómo influye en eso, sino que simplemente quiero un comportamiento general. O podría ser el caso, digamos, del elemento de viga. El elemento de viga se pierde un montón de cosas, por ejemplo, el efecto local. Este modelo me dice globalmente cómo va a flexionar la viga, pero no me dice localmente qué va a pasar con el ala, porque de hecho la geometría de la sección ingresa a partir de sus características mecánicas, área, inercia, área de corte y lo que haga falta. Entonces, estos detalles son parte del modelo, son parte del modelo, pero yo no puedo ver qué está pasando con las alas en este modelo, pero en este sí. Y si quisiera ver de qué manera influyen los radios de empalme, esto no me lo deja ver, pero este sí. Entonces, este que está acá no es gratuito. El hecho de pasar desde acá a este implica que yo le voy a tener que dar la geometría de superficie medias, pero a cada uno de estos elementos de superficie le tengo que asignar un espesor. Y en este yo voy a pensar que es una línea que recorre toda la línea de centro desde la sección, que es lo que estoy mostrando ahí,
pero le voy a tener que dar como datos qué cosa, el área, la inercia, le voy a tener que decir cómo es la geometría a partir de la altura, un montón de detalles que le permita evaluar posteriormente tensiones, etc. Entonces, cada uno de estos modelos tiene ventaja y desventaja. ¿Cuál es entonces siempre lo que uno busca? Y que sea el de menor complejidad posible. ¿Por qué? Porque los tiempos siempre son cortos, los tiempos de análisis en general son cortos, pero los tiempos de desarrollo de modelos son largos. Es decir, mientras más complejo es el modelo, mucho más tiempo paso desarrollándolo, y después la parte de cálculo es bastante simple, o es corta temporalmente, digamos. Entonces, uno tiene que quedarse con el modelo que le brinda la información suficiente y con la menor cantidad de horas de trabajo. Entonces, por eso es cuando uno mira una estructura, ve que una estructura que es un entramado de vigas, tiene poco sentido analizarla de esta forma, por el hecho de que voy a tener una cantidad de elementos y nudos terribles, y no me va a dar o no me va a aportar mucha más información que lo que me aportaría un modelo de barras y vigas. O cuando yo tengo una estructura, por ejemplo, una estructura de una aeronave, en la cual tengo espesores muy delgados, son estructuras grandes con espesores sumamente delgados comparado con la longitud de la estructura misma, longitudinal, envergadura, longitud del avión. Entonces, tiene poco sentido meter elementos del tipo 3D en esas estructuras porque me da problemas enormes y no me va a dar un comportamiento mucho mejor que yo podría lograr con elementos del tipo 2D, de placas y láminas, que lo que hacen es en cada lugar, en cada zona del avión, lo que le doy como datos son los espesores de recubrimiento, espesor de los refuerzos, etc. Entonces, es muy importante elegir cómo va a ser uno eso. Y una vez que eligió cómo modelarlo y en qué lugar se va a parar, viene el tema de la generación de mallas. Y esto no es menor, uno tiene que tener en cuenta, digamos, que tienen que hacer la malla de la forma más regular posible, es decir, los elementos triangulares tienen que parecerse a triángulos equiláteros. Mientras más regulares sean los elementos de este tipo, tienen que parecerse a cuadrados de lados iguales. Y lo mismo pasa con los elementos sólidos. Mientras más están distorsionados estos elementos, en general, conllevan a una peor aproximación. Es decir, un elemento de triángulo que tenga una geometría como esta se conoce como elementos astilla y no da buenas aproximaciones. En general, sobre todo cuando son problemas que son más allá que solamente problemas elásticos. A veces con los problemas elásticos, dentro de todo es pasable. Entonces uno tiene que disminuir esa cantidad de elementos que no son buenos, digamos. Tiene que tratar de respetar lo mejor posible los contornos. En general uno tiene que densificar la malla en la zona donde aspira a tener mayor concentración de tensiones o deformaciones. Ese densificado tiene que ser gradual, es decir, tiene muy poco sentido pasar de elementos muy grandes a elementos muy chicos, digamos, porque hay una pérdida de la aproximación del gradiente en esa zona que después uno puede tomar como mentira. Y como siempre las mallas densas son costosas, lo que uno tiene que tratar de hacer es refinar de forma localizada. Por ejemplo, este es un problema de una placa con un agujero en medio que está sometida a tracción, en la cual he puesto 4 refinamientos distintos de malla como para estudiar esto que tiene que ver con la convergencia de los resultados. Entonces uno lo que espera es que en la medida que va refinando, el resultado vaya convergiendo a algún valor. Entonces, lo que van a tener que ver ustedes cuando vean los resultados es que tienen diferentes formas de mostrarlo. Estos que están acá, estos de acá son resultados a nivel puntos de Gauss, y como yo les decía, las deformaciones y las tensiones son constantes porque esto es una aproximación lineal, y lo que uno lo observa, digamos, cuando ve los valores dentro del elemento es como una especie de tablero de colores bien diferenciado de los bordes. Ahora, yo le puedo pedir que en vez de me lo muestre de esta forma, me lo muestre suavizado. Lo hace internamente. Lo que hace es decir, bueno, se fija cuál es la aporte a cada nudo de los elementos que están alrededor del nudo y lo suaviza, por ejemplo, con respecto al área que tiene ese nudo, que le aporta a cada uno de los elementos que está en el borde. Cuando hace ese suavizado, aparecen cosas más difuminadas, por lo tanto, digamos, es otra manera de verlo. Sin embargo, fíjense que acá los valores... Esto es un gráfico. Por favor, gracias. Chao. Típico de niños. Fíjense que los valores máximos que aparecen, digamos, en el interior del elemento están en 965 megapascales, mientras que en el caso de cuando uno lo ve de la forma, digamos, suavizada, decae mucho. Entonces, ¿a cuál de los dos le hago caso?
Bueno, lo cierto es que este es más cercano a la realidad que este otro, digamos. Este es una presentación. Entonces yo tengo que tener en cuenta, digamos, el hecho de cuando veo los resultados que estoy viendo. Entonces muchas veces uno puede tomar este como un comportamiento global, pero quedarse con valores localizados a partir de los valores elementales. Por supuesto que esta malla es una malla bastante densa, bastante gruesa, digamos, para el problema. Yo debería refinarlo en los bordes. Fíjense que está facetado el agujero, y eso quiere decir que no estoy representando bien el contorno, digamos. Entonces yo tendría que disminuir el tamaño del elemento para no ver ese facetado, por eso que es una curva, esto es un agujero circular. Entonces, ¿por qué el estudio de la convergencia? Porque tiene mucho que ver. Acá nosotros, ustedes, en la materia, ¿qué parte es para ustedes la más importante? Bueno, la geometría, el problema físico, digamos, tiene una etapa de modelización. El modelo matemático lo van a elegir en función de lo que les presenta el software comercial. Ese modelo matemático viene asociado con una discretización que el mismo va a brindar y vienen los resultados. Es decir, ustedes van a tener mucho más injerencia en esto que en toda esta zona, por el hecho de que esto ya está de alguna manera programado dentro del software. Ahora, cuando uno necesita hacer un software de elemento finito, tiene que prestar atención a todas estas partes, y todo tiene una parte importante. Si cuando uno quiere pasar un problema físico a un modelo matemático, eso que se implica en la modelización, implica que mi modelo matemático tiene que representar adecuadamente el problema físico, y eso le da consistencia. Es decir, yo no puedo representarlo de cualquier forma, tengo que hacer algo que tenga sentido desde el punto de vista del comportamiento real del problema. Luego viene la etapa de la discretización, es decir, tomar un modelo matemático y aplicar, por ejemplo, elemento finito, volumen finito, lo que sea. Y a partir de ese modelo discreto, encontrar una solución. Entonces, después yo puedo hacer una serie de idas y vueltas para tratar de establecer algunas cosas. Por ejemplo, si yo refino la malla, que es lo que vamos a ver en un segundo, que es lo que implica, si refino la malla, es decir, cada vez le meto elementos más chicos, yo tendría que ver que esto converge a algo. Si no converge, quiere decir que directamente no hay consistencia, digamos, en lo que es la ecuación. O sea, no está pasando la verificación, no hay estabilidad. No hay estabilidad de los resultados. La estabilidad se logra cuando yo, refinando, converjo algo. Ahora, que converja algo no significa que voy a converger a lo que tiene que ser. Entonces, esa viene en la etapa posterior, que es la validación. Es decir, tengo que ver que converja, pero que converja lo que la realidad física está mostrando. Que eso es lo que es la validación, que te da la exactitud de tu solución. Para lograr todas estas etapas, digamos, en general se propone que las formulaciones muestren completitud y compatibilidad, que eso son características de las aproximaciones elementales. Es decir, tienen que ser completas para cubrir todas las posibilidades de desplazamientos de lo que se pueden observar en el sólido, y tienen que ser compatibles entre elementos, y tiene que haber algún grado de continuidad, de manera que no haya ni quiebres ni aperturas a nivel de cosas. Si logramos tener de alguna manera todas estas cosas enlazadas de manera que se cumpla que hay consistencia, que hay completitud y compatibilidad, esto en general lo vamos a tener de la mano, nos va a llevar de la mano ANSYS, por lo tanto todo esto ya está revisado. Si uno logra tener todo esto, lo que va a encontrar es que hay convergencia, es decir, en el medio que yo refino, converge a los resultados que es de esperarse físicamente, pero además, digamos, converge cada vez mejor, digamos, valores mejores. Entonces, de todas las cosas, en general, todos los análisis tienen en cada etapa hay errores, digamos, cuando uno elige un modelo, digamos, está incurriendo en alguna pérdida de información. Cuando uno elige una discretización, también está incurriendo en una pérdida, si no tiene que aumentar la discretización. Entonces, todas las etapas como que tienen algún grado de dificultad. Una pérdida de información que implica alejarse de la realidad. Muchas veces me gusta hablar de diferencias y no de errores, porque necesariamente no son errores, sino que son diferencias respecto a lo que uno espera. Es decir, esto no va a dar nunca valores exactos, sino que lo que va a dar son aproximaciones. El método es un método de aproximación. Entonces, bueno, el elemento que tenemos muchas veces para jugar, para disminuir los errores, y que podemos tocar nosotros, porque la solución del problema, por ejemplo, también tiene errores numéricos, en el sentido de que son errores de redondeo, propios de las operaciones internas que hace la máquina, y sobre ese error no podemos hacer nada porque ya está programado el software. Entonces, lo que sí podemos jugar es sobre todo, o ver cómo impacta el tema de la malla. Entonces, a mí me parece esto de refinar la malla, o sea, meter más elementos. Entonces, hay varias formas de refinar, y cada una tiene sus ventajas y desventajas. Si uno lo hace en un refinamiento global, como son los 4 que estoy viendo acá, el impacto es interesante, pero fíjense que en los desplazamientos, por ejemplo,
A partir de esta malla, que ya no se ve el facetado interno de ese círculo, ya da cosas bastante bien planteadas en cuanto a los contornos de las deformaciones. Cosa que este no es, que es mucho mejor al que ya tenía. Por lo tanto, llegar a este nivel de refinamiento para los desplazamientos no es bueno. Entonces, lo que tiene que dominar, fíjense que los errores de convergencia también, el impacto, digamos, de usar elementos más chicos es realmente muy poco comparativamente. ¿Ah? Entonces, lo que uno muchas veces tiene que ver es qué es lo que quiere mirar, si son tensiones, si son deformaciones, y a partir de eso tratar de establecer qué refinamiento va mejor. Fíjense cómo impacta en las tensiones equivalentes estos refinamientos que estaba mostrando recién en el desplazamiento. Fíjense que en las tensiones, como las tensiones son derivadas del desplazamiento, necesito algún grado de refinamiento mucho mejor para lograr esa misma definición que miraba hace un rato en los desplazamientos. Para lograrlo en tensiones, necesito por lo menos un nivel más de refinamiento. Y por lógica, mientras más refino, todos estos puntos de concentración de tensiones se hacen cada vez, o estas zonas se hacen cada vez más pequeñas, mostrándome algo que es lo que muestra la elasticidad clásica, que es en esos puntos de concentración de tensiones, las tensiones suelen tender a infinito, por el hecho de que estoy modelando un problema elástico, y no considerando, por ejemplo, plasticidad, tienen un valor muy alto y disminuye muy rápidamente a valores ya que son los valores normales que uno encontraría por las teorías de elasticidad que han visto previamente, digamos. Pero necesito muchas veces refinar mucho más para tensiones y deformaciones que para desplazamiento. Es decir, por lo general la convergencia de desplazamiento es más rápida, pero uno tiene que olvidarse de que existen tensiones y deformaciones. A ver, y muchas veces si uno quiere ver esos valores, entonces tiene que encontrar algún refinamiento que sea versátil para esa medida, que no es justamente la del desplazamiento. Fíjense qué pasa si refino localmente. Si refino localmente, ¿está? Con mucho nivel menor o una menor cantidad de elementos, puedo conseguir los mismos resultados. No se notan tanto, digamos, en los errores de convergencia o en las diferencias en las convergencias, pero sí se nota mucho cuando uno mira los gráficos. Por ejemplo, si uno mira el gráfico de convergencia, esto que está acá es 1 sobre h, h es el tamaño del elemento. O sea, en todos estos gráficos que yo les propongo acá, es 1 sobre el tamaño del elemento. ¿Ah? Eso recuerden siempre. En este caso está hecho 1 sobre el h, digamos, para poder revisar. Después son los desplazamientos que voy viendo, en algún punto en particular. En general, esos desplazamientos son a veces medidos en alguna zona, digamos, del extremo de la placa, si es que la estoy traccionando, y las tensiones de Von Mises, por ejemplo, las mido justamente donde aparecen los picos. Entonces uno mira, digamos, cómo evoluciona a medida que yo voy cambiando el tamaño del elemento. Entonces uno mira eso, digamos, viendo que tiende a alguna convergencia. Entonces algo que chequear, uno podría ver a lo mejor que por ahí está la solución analítica, si es que existe. Pero esto va a ser, en general, asintótico. Ese valor es muy raro que llegue, deberíamos tener un infinito para poder llegar a ese parámetro. Y en las tensiones siempre es un poquito más difícil de lograr convergencia, pero lo interesante es cuando uno superpone los gráficos de convergencia con mallados totales o mallados localizados, lo que van a ver es que con mucho menor cambio de tamaños de elementos se logran los valores de cambio. Entonces es mucho menor el costo, porque los tamaños de elementos acá siguen siendo en promedio. Acá estoy usando un valor promedio, pues el tema acá, como los elementos tienen un tamaño en una zona y un tamaño más chico en otra, tuve que plantear algo que sea un promedio. Entonces lo que yo muestro entre los dos, que el tamaño con un determinado elemento tamaño promedio se converge mucho más rápido con lo que es el mallado localizado que con el otro. Entonces, en general, habitualmente, todo lo que está, y ya voy cerrando con esto porque ya viene Martín, quería hacer un break ahora, pero bueno, en todo caso ahí podemos hacer. En general, todos los software comerciales convergen. Pero puede pasar que ustedes tratando de medir convergencia no la logren. Entonces, ¿qué pasa si no converge? Bueno, lo que tienen que tener en cuenta es que en algunos lugares pueden sucederse un par de cosas. Algo que se llama hincado, por ejemplo, cuando uno pone una carga puntual en un nudo y se deforma localmente de manera excesiva, de manera asociada a esa carga puntual,
Y la otra es que justamente las tensiones en las zonas de vértices o aristas lo que hacen es concentrarse e irse a infinito. No se va a infinito porque sí, fíjense que no converge, o que acá le cuesta trabajo, como que siempre va creciendo. Eso se debe en general justamente o a la aparición de tensiones en aristas o vértices o al hincado. Entonces, en la medida que se ve hincando el nudo, este básicamente es el comportamiento, la física de los clavos, digamos, porque el clavo se clava en la pared, porque tiene una carga puntual en un área muy pequeña, entonces lo que hace es hacer que localmente las tensiones crezcan muy grandes, produzcan la rotura del material, favoreciendo que el clavo ingrese. En cambio, cuando uno modula problemas elásticos, como uno no tiene en cuenta ese comportamiento típico de los aceros, del aluminio y demás, que tiene algún tipo de curva con plasticidad, sino que lo que uno está viendo es un problema elástico que tiene esa dirección. Entonces, en la medida que yo siga incrementando la carga, este señor sigue pensando que puede desarrollar más tensiones. Y es justamente lo que sucede en aristas. En la física eso no sucede porque aparece la plasticidad. Y aparece la plasticidad y se forma algo que se llama un lóbulo plástico, entonces en esa zona no sigue creciendo la tensión, sino que transmite la carga hacia los costados. Entonces, hay veces que uno no ve convergencia, pero en cierta zona. Entonces uno tiene que estar atento a esa zona para saber que físicamente no se están dando las condiciones que debería, o sea, matemáticamente se están dando las condiciones que se dan en la física. Entonces ahí hay que cambiar de modelo. En vez de pensar en un modelo elástico, a lo mejor hay que usar un modelo plástico. Pero bueno, o sea, es más complejo, hay otras cosas de por medio, más allá de lo que se ve en este curso. Entonces, bueno, cortemos acá, así al menos tienen un par de minutos ahí. Hasta que llega Martín. En todo caso, ahí ya le digo a Martín que haga un pequeño break, en todo caso, de unos 5 minutos. Y así después siguen con esto. La mayor parte de